La NASA creó una nave espacial que podía superar la velocidad de la luz. Regresó antes de partir y venía con un mensaje aterrador. Yo estaba en el equipo de lanzamiento la noche de su regreso. El problema es que también estoy programado para formar parte de la tripulación. Necesito que reflexionen sobre esto un momento antes de continuar. Sé cómo suena. Sé que la parte de su cerebro que organiza la información para que tenga sentido ya está tratando de encontrar el ángulo que haga que esta afirmación parezca menos extraña. Pasé 3 días intentando hacer lo mismo. Ya me cansé. En cambio, voy a contarte exactamente lo que pasó, en el orden en que sucedió, y dejar que llegues al mismo punto que yo. Porque la verdad no es algo que pueda revelarte de golpe. Tienes que adentrarte en ella como lo hicimos nosotros. Lentamente, en la oscuridad, con la luz justa para ver el siguiente paso y nada más. Me llamo Callisto Thorne. Llevo 14 años trabajando como arquitecta de sistemas para programas de propulsión espacial profunda. Diseñé los núcleos de navegación, la parte de la nave espacial que procesa la información, escucha y se comunica con los instrumentos, traduciendo sus mensajes en información útil para la nave. Soy experto en ello. Soy bueno en esto porque entiendo las máquinas como algunas personas entienden a otras personas. Puedo sentir cuando algo falla en un sistema, como se percibe un cambio en el ambiente cuando cambia el estado de ánimo de alguien. No siempre sé cómo lo sé. Simplemente lo sé. Diseñé el núcleo de navegación de una nave llamada Aeton. Pasé 3 años construyendo su cerebro y la conozco mejor que a la mayoría de la gente. Le puse el nombre de Meridian a su sistema de guiado, en honor a un pequeño pueblo del Medio Oeste donde creció mi madre. Nunca se lo conté a nadie. Uno no suele contar esas cosas cuando trabaja en este campo, porque aquí no hay lugar para sentimentalismos. Simplemente le pones el nombre discretamente y dejas que la máquina haga su trabajo. El Aeton no fue diseñado para acercarse a la barrera de la luz. No fue diseñada para rozarla, ni para probarla, ni para tomar medidas cuidadosas desde una distancia respetuosa. Fue diseñada para atravesarla por completo y llegar a su destino antes de que la luz que salía de ese destino hubiera comenzado siquiera su viaje de regreso. Ese objetivo, su física, sus implicaciones, la aterradora elegancia de lo que significaría si funcionaba, pertenecía enteramente a un hombre, el Dr. Virex Holden, nuestro físico temporal principal. Virex era de esas personas que te hacían sentir lento con solo estar en la misma habitación. No era cruel ni arrogante en absoluto. Simplemente operaba a una frecuencia ligeramente superior a la nuestra, y lo había hecho durante tanto tiempo que había dejado de notar la diferencia. Tenía una forma de hablar del tiempo que nunca he oído en nadie más, ni antes ni después. Hablaba de ello como un piloto habla del tiempo. Algo que se lee, algo que se navega, algo con estados de ánimo y tendencias que recompensan la paciencia y castigan el exceso de confianza. Creía que el tiempo era una dimensión igual que la profundidad o la altitud, y que la única razón por la que lo tratábamos como una regla en lugar de una carretera era que nadie había construido aún un vehículo lo suficientemente rápido como para comprobar la diferencia. En su mente, el Aeton era ese vehículo. Lo había creído durante tanto tiempo y con tanta convicción que ya no le parecía una teoría. Empezó a sonar como el recuerdo de algo que ya había demostrado y que simplemente esperaba a que el resto del mundo comprendiera. Ahora quiero hablarles de las demás personas que estaban allí, porque esta historia trata sobre todas ellas. Y si no te lo cuento bien, no comprenderás la magnitud de lo sucedido. Nuestro comandante de misión se llamaba Orin Wessler. He pensado mucho en cómo describir a Orin a alguien que nunca lo conoció, y lo mejor que puedo hacer es esto. Hay personas en el mundo que están tranquilas porque aún no les ha pasado nada. Y hay personas que están tranquilas porque han pasado por tantas cosas que ya nada las sorprende. Y luego está una tercera categoría, mucho más rara. Personas que mantienen la calma porque han analizado con detenimiento las peores posibilidades y se han resignado a ellas de antemano. Orin pertenecía a ese tercer tipo. Trabajé 11 años a su lado, viéndolo tomar la decisión correcta bajo presión tantas veces que dejó de impresionarnos y se convirtió en algo habitual. Eso era lo que él significaba para mí. Nunca vi nada que lo alterara.
Estaba programado para comandar el Aeton en su primer viaje real y no había ninguna decisión que yo hubiera cuestionado. Luma Cia era nuestra analista de señales. Se especializaba en el tipo de comportamiento de frecuencia que ocurre en los límites de lo que los instrumentos pueden detectar. Las anomalías del espacio profundo que se encuentran justo en la frontera entre la señal y el ruido, donde algo claramente intenta comunicarse, pero la distancia lo ha debilitado hasta casi hacerlo desaparecer. Era metódica y silenciosa, y confiaba en su equipo casi con devoción. Tenía la costumbre de llegar a su puesto antes que nadie y quedarse después de que todos se hubieran marchado. No porque se lo pidieran, sino porque parecía sentir que las señales que escuchaba eran lo suficientemente educadas como para esperar hasta el horario de oficina y que les debía la misma cortesía. Resultó que esa confianza en sus instrumentos era lo más importante en aquel edificio. Yorick Vale construyó el propulsor. Lo llamó Usillo Helios. Era una bobina de compresión ligera del tamaño de un vagón de carga, enfriada a temperaturas que no deberían existir en la naturaleza, capaz de plegar el espacio inmediatamente delante de la nave en una geometría que permitiría que el casco atravesara la barrera de luz sin estrellarse contra ella. Yorick lo había construido a lo largo de 4 años y lo protegía con el mismo esmero con el que se protege aquello a lo que se ha dedicado toda una vida. No de forma posesiva ni irracional, sino con la serena autoridad de quien conoce el tema mejor que nadie y se toma esa responsabilidad muy en serio. Él era extrovertido donde la mayoría éramos reservados, práctico donde Virex era abstracto, y sentía un profundo escepticismo hacia cualquier idea que no pudiera demostrarse con sus propias manos. Durante 2 años, él y Virex discutieron constantemente sobre si el marco teórico era lo suficientemente sólido como para justificar la ingeniería y, de alguna manera, sobre si la fricción había mejorado el Usillo más de lo que cualquiera de ellos podría haberlo construido por separado. Y luego estaba Erin Box, nuestra oficial de biocontención. Ella estudiaba los efectos de los entornos extremos en el cuerpo humano, los lentos estragos del espacio en las células y los tejidos, y los ritmos biológicos que evolucionaron en una gravedad, un nivel de radiación y una versión del tiempo determinados, y qué sucede con esos ritmos cuando se los lleva a un lugar para el que nunca fueron diseñados. Era precisa de una manera que a veces incomodaba a la gente, porque la precisión exige mirar directamente a las cosas, algo que a su vez permite apartar la mirada. Erin nunca apartaba la mirada. Por lo que pude ver, era una decisión que había tomado muy deliberadamente. Y la había tomado hacía tanto tiempo que simplemente se había convertido en parte de su esencia. Esa era mi gente. Ese era nuestro equipo. Y ahora les contaré sobre el lunes que lo cambió todo. Era tarde, casi las 10 de la noche. Faltaban 4 días para el lanzamiento. El edificio estaba con personal mínimo, la mayoría del turno de día se había ido a casa. Los pasillos estaban silenciosos, como solo sucede cuando casi todo el edificio está vacío y el sistema de ventilación se convierte en lo más ruidoso. Estábamos realizando las calibraciones estándar previas a la misión, el tipo de comprobaciones rutinarias que se hacen tantas veces antes de una misión que dejan de requerir atención consciente. Luma estaba explorando las frecuencias del espacio profundo como siempre lo hacía el lunes anterior a la semana de lanzamiento. Escaneo de fondo. Confirmación de que los canales estaban libres. Los instrumentos leían correctamente y no había nada en el ruido que no debería estar ahí. Ella no buscaba nada. El Aeton no se había movido. Estaba en su hangar de prelanzamiento, exactamente donde la habíamos dejado, sellada, con el combustible lleno y lista 4 días después de su puesta en marcha. Luma encontró algo. Me llamó sin alzar la voz. Solo pronunció mi nombre una vez, eso fue todo. Y el tono plano y cauteloso con el que lo dijo bastó para que dejara lo que estaba haciendo y cruzara la habitación de inmediato, porque Luma Cia no usaba ese tono a menos que lo que estuviera viendo lo mereciera. Me quedé a su lado, miré su pantalla y me tomé un momento para intentar comprender lo que veía. Había una señal. Se transmitía por el canal privado de Aeton, con la frecuencia exacta, la longitud de onda específica del haz concentrado que yo mismo había diseñado. Una que no figuraba en ningún registro público y que no se había compartido con nadie fuera del equipo principal. Fue algo estructurado. Fue deliberado.
y provenía del espacio profundo, de las coordenadas exactas del destino previsto del éter. No cerca de ellos. No en esa región general del cielo. Exactamente de allí, con la precisión que exige saber qué se busca y contar con el equipo necesario para encontrarlo. Quiero dejar claro lo que eso significa. La nave no había zarpado. No había ningún transmisor en esas coordenadas. Allí afuera no había nada más que la oscuridad ancestral y la luz que había viajado durante más tiempo del que la Tierra lleva existiendo. Y algo en esas coordenadas estaba transmitiendo en una frecuencia que no figuraba en ningún registro público. Dirigido directamente a nosotros. Como si tuviera nuestra dirección anotada y hubiera estado esperando a que lo escucháramos. Lo procesamos con el procesador de audio. Esperaba estática. Esperaba algún artefacto del equipo de calibración. Algún eco que rebotara en nuestros propios sistemas de prueba, que los instrumentos interpretaran erróneamente como señal entrante. En lo que se convirtió fue en voces. Muchas voces. Superpuestas como si fueran pistas en un estudio de grabación. Todas hablando al mismo tiempo en registros ligeramente diferentes. En estados emocionales ligeramente distintos, de modo que el sonido general era algo entre una transmisión y un coro. Y en algún lugar, enterrado entre ese ruido superpuesto, Luma escuchó su propio nombre pronunciado con su propia voz, con claridad y sin distorsión. Se quedó inmóvil. La quietud particular de una persona cuya mente ha recibido información que aún no puede procesar. Intenté explicarlo de todas las maneras posibles. Un error del equipo. Un archivo de prueba corrupto en algún lugar del sistema que se estaba reproduciendo. Interferencia de señal de un satélite que pasaba por allí, que casualmente se convirtió en algo que sonaba como lenguaje. Escribí una nota en el registro del sistema. Le dije a Luma que lo revisaríamos por la mañana. Le serví un vaso de agua. Estaba tranquilo y metódico. Y dije todo lo correcto. Lo que no le dije fue que, al acercar los auriculares y escuchar con mucha atención la transmisión superpuesta, también oí mi propia voz en algún lugar de la pila. Y lo que me oí decir, con claridad, lentamente, con la urgencia específica de alguien que ya ha visto algo salir mal y está intentando evitar que vuelva a suceder, fue: no ejecutes la secuencia. No dejes que se repita. Fui a buscar a Virek Salden. Su laboratorio estaba al final del pasillo este, pasando las salas de modelado de propulsión, pasando los almacenes que siempre olían ligeramente a refrigerante. Cuando llegué, las luces estaban apagadas. Levanté la mano para llamar. Entonces oí un ruido dentro, así que abrí la puerta, esperando despertarlo de su siesta en el escritorio. Ya estaba despierto, sentado erguido en su silla, con papeles esparcidos por todas partes. Tenía una quietud distinta a la del sueño. Me miró cuando entré. No me preguntó qué hacía allí a esas horas. No parecía sorprendido. Parecía un hombre que llevaba mucho tiempo esperando una visita en particular y se había preparado tan meticulosamente para ese momento que, cuando finalmente llegó, solo sintió una especie de alivio cansado. Le conté lo que Luma había encontrado. Escuchaba sin moverse. Cuando terminé, metió la mano en el cajón de su escritorio y colocó una carpeta sobre la mesa entre nosotros. No eran los cálculos revisados por pares que habíamos presentado al comité de la misión. No eran las cifras verificadas, comprobadas y aprobadas por consenso que nos habían dado luz verde para el lanzamiento. Eran las suyas. 3 años de trabajo personal realizado en casa, en cuadernos que llevaba consigo a las instalaciones en una bolsa que nunca dejaba que nadie tocara. Cálculos que nunca se habían sometido a revisión porque él sabía, antes de terminarlos, lo que iban a decir y comprendió que mostrárselos a alguien pondría fin a la misión. Me lo explicó sin suavizarlo en absoluto. Cuando algo se mueve más rápido de lo que la causalidad puede seguir, no solo más rápido que la luz, sino más rápido que la cadena ordenada de causa y efecto que hace legible el universo, no llega a su destino en ningún sentido normal. Llega fuera del marco que da origen a los destinos. Lo llamó espacio prerenderizado. El trasfondo de la realidad donde aún no se ha montado el decorado ni se han tomado las decisiones sobre la iluminación,
Y cuando algo que ha entrado en ese estado regresa, la física no lo devuelve al momento en que se fue. La física lo devuelve al momento en que el retorno se vuelve necesario. En un bucle autoconsistente, esto ocurre antes del lanzamiento. Porque el bucle lo exige. Porque esa es la única versión de los eventos que se mantiene unida sin desmoronarse. Existe un principio en física teórica, desarrollado por el físico ruso Igor Novikov a mediados de la década de 1980, que establece que los únicos eventos que pueden ocurrir en un universo con bucles temporales cerrados son aquellos que son globalmente autoconsistentes. El universo no permite paradojas. No te permite retroceder y deshacer tu propia existencia. En cambio, impone la versión de los hechos en la que todo lo que sucedió tenía que suceder. En la que cada decisión tomada estaba destinada a tomarse. En la que el bucle no es una jaula, sino una cicatriz. Una herida cerrada que conserva su forma porque cambiarla costaría más de lo que el universo está dispuesto a pagar. Virex lo sabía. Lo había calculado hacía 3 años en esos cuadernos, a solas en la mesa de su cocina. Había comprendido a la perfección qué haría el éter, cómo sería el retorno y cuál sería el coste del bucle. Y, aún así, siguió adelante. Le pregunté por qué. Me miró fijamente durante un buen rato. Una mirada que no es evasiva, sino todo lo contrario. Alguien que te mira tan directamente que te da tiempo para prepararte para lo que va a decir. Luego añadió, porque necesitaba saber si tenía razón. Y la tenía. No había orgullo en ello. No había satisfacción. Lo dijo como quien confiesa algo a alguien de confianza en una habitación sin testigos. Consciente de que decirlo en voz alta no lo arreglaba, sino que guardármelo por más tiempo se había convertido en un daño en sí mismo, no dije nada. Tomé la carpeta y me fui. A las 2:18 de la madrugada, sonó la alarma de proximidad. No el tono de aviso suave. La alarma fuerte. La que se activa cuando hay una masa inesperada en el pasillo de acoplamiento. El tipo de alarma que indica que algo está físicamente donde no debería estar. Luma y yo corrimos de vuelta a la sala de control. Ella ya estaba frente a la pantalla principal cuando llegamos, de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando fijamente la pantalla de una manera que me lo decía todo antes de leer un solo número. El Aether estaba en dique seco. Muelle 3. Abrazaderas de amarre activadas. Registro del casco confirmado. Sistemas internos en línea. Todos los indicadores marcaban exactamente como debían marcar tras una llegada normal. Según todos los registros del sistema, el barco no se había movido de la bahía de prelanzamiento. Seguía allí. También estaba aquí. El sistema no pudo conciliarlo porque no había ninguna conciliación disponible. Era como ver una calculadora arrojar un resultado imposible. Y luego confirmarlo 2 veces. El éter estaba en 2 lugares simultáneamente. Y la realidad discutía consigo misma sobre qué versión de los hechos estaba dispuesta a autorizar. El silencio en aquella habitación fue lo más ensordecedor que jamás haya escuchado. Entonces Luma dijo en voz baja que había estado analizando la señal mientras no estábamos. Las voces en la transmisión no eran aleatorias. Todas repetían la misma secuencia de palabras. Había aislado 7 huellas vocales distintas. Una era la suya. Otra era la mía. Una era la de Orin Wessler. Nombró a Yorick. Nombró a Erin. Nombró a Virex. 6 voces que podía identificar. La séptima era diferente, más grave en la grabación que las demás, con un tono más antiguo. Aún no la había identificado. Seguía trabajando en ello. Tuvimos que convocar a todo el equipo. El protocolo de emergencia para un acoplamiento imprevisto implica la respuesta de todo el equipo, sin excepciones. A las 3 de la mañana, Erin y Yorick estaban en el pasillo con sus trajes de protección. Los 6 estábamos de pie al pie de la rampa de acoplamiento, mirando la escotilla principal del Aether mientras se abría. 6 personas bajaron de la nave. Eran la tripulación, Orin al frente. Los demás, detrás de él, con sus trajes de vuelo y sin casco,
Bajaban por la rampa con el paso firme de quienes tienen prisa y acaban de llegar. No parecían heridos. No parecían asustados. Parecían personas que habían estado en un lugar muy silencioso durante mucho tiempo y que aún no habían recordado cómo llenar el silencio. Había algo cauteloso en su forma de moverse, como cuando se carga algo frágil y uno se concentra más en cargar que en caminar. Observé a Orin acercarse. Conozco sus movimientos, esa ligera inclinación hacia adelante, la forma en que mira a la izquierda antes que a la derecha, un hábito tan antiguo que se ha vuelto involuntario. El hombre que bajaba por la rampa se movía exactamente como Orin. Era idéntico a Orin. Cada detalle físico, cada gesto, cada línea de su rostro era exactamente igual. Pero cuando se acercó lo suficiente como para que pudiera ver sus ojos con claridad, algo dentro de mí se aquietó. Me miró como se mira a alguien a quien no se ha visto en décadas. No era la expresión de alguien que saluda a un amigo. Era la expresión de alguien que ha conservado el recuerdo de un amigo durante tanto tiempo que verlo en persona produce una pena que el reencuentro no puede aliviar del todo. Un dolor que ha tenido demasiado tiempo para asentarse en algo permanente. Dijo: sé que esto es difícil de ver. Lamento que hayamos llegado tan pronto. Un miembro de la tripulación no bajó del barco. Había 6 asientos en el Aeton. 6 personas habían subido a bordo. 5 bajaron por la rampa y nadie se dirigió inmediatamente a la persona desaparecida porque en ese momento, ninguno de nosotros estaba preparado para formular la pregunta que ello implicaría. Erin llevó a la tripulación que había regresado al ala médica. Yorick y yo entramos en el compartimento del motor. Quiero contarles sobre Yorick en ese compartimento porque es importante. Yorick Pal había dedicado 4 años de su vida a construir el husillo del Helios. Había discutido sobre él, lo había perfeccionado. Había perdido el sueño por tolerancias específicas y se había llevado al límite del agotamiento en 2 ocasiones intentando perfeccionar un componente que nadie más podía comprender del todo. El husillo era suyo. No en un sentido legal o contractual, sino en el sentido de que conocía cada soldadura, cada costura, cada superficie mejor que cualquier otra cosa en su vida. Podía leer esa máquina como quien lee un rostro. Sabía exactamente cómo se veía después de haber funcionado. No dijo nada durante los primeros minutos. Realizó la inspección como siempre. Metódicamente. Desde la carcasa exterior hacia adentro, tocando todo a su paso. Tomando la temperatura al tacto. Comprobando las lecturas con lo que recordaba. Y poco a poco, a medida que nos adentrábamos en la bahía, sus movimientos cambiaron. Se volvió más silencioso. Más deliberado. La narración que había estado manteniendo para sí mismo cesó. Para cuando llegamos a la carcasa de compresión interna, él ya no hablaba. El husillo se había disparado. La marca térmica era inconfundible. El patrón de cristalización específico que se forma en la carcasa interna durante un ciclo de funcionamiento real, cuando la bobina soporta la presión de compresión máxima y las temperaturas involucradas superan brevemente cualquier valor que no debería existir fuera de una estrella. Yorick había visto ese patrón en pruebas controladas. Lo reconocía a simple vista. De todos modos, repasó la lista de verificación porque así era él y porque la alternativa era aceptar lo que el patrón le indicaba antes de verificar cada número. Cuando terminó, revisó las celdas de combustible. Estaban llenas, completamente, a la perfección, hasta la última cifra decimal. Como si el husillo hubiera funcionado a máxima capacidad sin consumir ni una sola unidad de propulsor. Como si las leyes de la termodinámica hubieran decidido, en esta ocasión, no aplicarse. Ejecutó el diagnóstico 3 veces. Obtuvo la misma lectura en todas las ocasiones. Luego se sentó en el suelo del compartimento del motor, con su traje de inspección, observó el husillo y permaneció en silencio durante un buen rato. Me senté a su lado. La bahía estaba fría, la luz era industrial, y en algún lugar por encima de nosotros, el sistema de ventilación seguía funcionando sin cesar. Ninguno de los dos habló. Entonces Yorick dijo: no se fue a ninguna parte. Algo se le acercó. Lo explicó lentamente, como siempre lo hacía.
primero con las manos y después con las palabras. Como si el pensamiento hubiera ocurrido en su cuerpo antes de llegar a su boca. Dijo, cuando te mueves lo suficientemente rápido, tal vez la pregunta de qué se mueve deja de tener una respuesta clara. Tal vez el motor se activa y el universo analiza las matemáticas y decide que la solución más eficiente no es mover la nave, sino mover todo lo demás. Para reorganizarse alrededor de la nave hasta que el destino esté en el mismo lugar donde ya se encuentra la nave. Quizás el Aeton permaneció completamente inmóvil en esta bahía y las coordenadas del objetivo llegaron a él, porque eso era lo que exigía la geometría. Dijo que las marcas de quemaduras en la carcasa eran reales. Dijo que el motor se había disparado sin duda. Dijo que se jugaba la vida por eso. Lo que no podía explicar era a dónde iba la energía. Y sospechaba que la respuesta era que la energía tampoco iba a ninguna parte. Que algo había llegado a la energía del mismo modo que algo había llegado a la nave, y el bucle se había cerrado perfectamente alrededor de todo. En aquel momento no lo entendí del todo. Ahora lo entiendo. El principio de Novikov no solo rige a los viajeros en el tiempo. Rige todo lo que entra en un bucle cerrado. Una vez que el bucle existe, cada elemento dentro de él se vuelve autoconsistente. El combustible está lleno porque siempre iba a estarlo. Las marcas de quemaduras existen porque siempre iban a existir. Al bucle no le importa cómo cuadren los números. Solo le importa que cuadren. Yorick se quedó sentado unos minutos más. Luego se levantó, volvió al husillo y empezó a revisar la carcasa del refrigerante en busca de daños, como si revisara a un paciente tras una caída. Con cuidado, en silencio. Con la atención plena de quien es responsable de lo que ha construido y se toma esa responsabilidad muy en serio. Encontró una microfractura a las 11 de la noche. La reparó. No salió del compartimento del motor hasta la mañana. El sexto miembro de la tripulación fue encontrado en la bodega de carga inferior. Un técnico de mantenimiento que realizaba una inspección del sistema de soporte vital dio el aviso. Su voz era firme, como cuando alguien se esfuerza deliberadamente por sonar como si pudiera manejar lo que encontró. El hombre yacía en el suelo de la bodega con las manos cruzadas sobre el pecho, los ojos abiertos, respirando lentamente, mirando al techo con la atención paciente de quien ha esperado y se ha resignado a la espera. ¿Estaba vivo? ¿Estaba tranquilo? No figuraba en la lista de la tripulación. Erin revisó sus pertenencias. Encontró una credencial de identificación con un número de personal que no correspondía a ningún registro en el sistema del centro. Ni del pasado ni del presente. Ni personal actual, ni exempleado, ni contratistas, ni consultores, ni investigadores visitantes de los últimos 30 años. Comprobó sus datos biométricos con todas las bases de datos conectadas. No obtuvo ningún resultado. Ni siquiera registros de nacimiento. Sin historial laboral. Sin fotografías de ningún archivo o base de datos en el sistema. Existía completa y únicamente a partir de ese momento. Una persona sin antes. Solo un después. Erin te dirá que lo más extraño de examinar a una persona que no tiene historial registrado no es la ausencia de registros. Es la forma en que la persona parece no sorprenderse por la ausencia. Como si ya hubiera asimilado lo extraño de la situación y hubiera llegado a un estado que no es exactamente paz, pero sí aceptación. El hombre en la bodega de carga tenía esa cualidad. Observaba a quien quiera que entrara por la puerta con la misma expresión paciente. Sin alarma, sin urgencia, sin apelación. Lo que encontró en los tripulantes que regresaron fue algo diferente, y en cierto modo, más inquietante, porque les estaba sucediendo a personas que conocía. La investigación del estudio de gemelos de la NASA había documentado los efectos del entorno espacial en la biología humana a lo largo del tiempo, los cambios celulares, las alteraciones en la expresión genética, la forma en que el cuerpo responde a la radiación y la microgravedad, un proceso que en cierto modo se asemeja al envejecimiento acelerado. Lo que Erin descubrió en las muestras de tejido de la tripulación que regresó superó con creces todo lo que la investigación previa le había permitido prever. A nivel celular, las muestras contenían células en avanzado estado de senescencia, viejas,
que habían superado su vida útil funcional natural. Estas células se encontraban en contacto directo con células que presentaban marcadores biológicos de un desarrollo muy temprano. No se trata de células jóvenes y viejas en el mismo cuerpo. Como cualquier cuerpo humano contiene ambas. Viejas y nuevas en la misma muestra del mismo tejido. Como si el cuerpo hubiera sido estirado en ambas direcciones simultáneamente y ninguna se hubiera resuelto. Como si algo hubiera agarrado la línea temporal biológica de cada persona, la hubiera estirado hacia extremos opuestos al mismo tiempo y la hubiera soltado sin decidir hacia dónde iba a aterrizar. Cuando Erin le preguntó al hombre sin antecedentes quién era, él cerró los ojos y pronunció 4 palabras. No te las voy a decir todavía. Primero necesito contarte lo que sucedió en el núcleo del sistema, porque esa es la parte de la historia que cambió mi comprensión de todo esto. Y hay que entenderlo cuando se oyen las 4 palabras, no antes. Volví solo a Laeton. La tripulación estaba en la enfermería. El equipo de mantenimiento estaba ocupado con el informe de acoplamiento. Y yo tenía una razón más urgente que cualquiera de esas cosas. Fui al núcleo de sistemas, la sala en el centro de la nave que alberga el Meridian. Me senté frente a la terminal de interfaz. Ejecuté el comando de establecimiento de conexión. Lo primero que siempre escribo al sentarme en esa consola es, «Buenos días». ¿Me leen? Un saludo habitual, una mezcla entre una consulta técnica y una costumbre. El Meridian respondió, pero no a lo que había escrito. La respuesta ya estaba ahí cuando envié la consulta, con una marca de tiempo de 1 minuto y 40 segundos antes de haberla enviado. Había respondido a lo que estaba a punto de preguntar, no a lo que ya había preguntado. De todas formas, escribí mi siguiente pregunta. Ya tenía una respuesta debajo. Escribí una tercera pregunta, una que no había planeado, algo que se me ocurrió en el momento. La respuesta ya estaba ahí. Me recosté y no escribí nada. Simplemente miré la pantalla. Apareció un nuevo mensaje solo, con el cursor parpadeando al final, como siempre, paciente, esperando a que me pusiera al día con la conversación que, al parecer, ya había tenido lugar. El meridiano no estaba averiado. Según todos los diagnósticos disponibles, funcionaba a la perfección. Simplemente había aprendido, en algún lugar, en el camino que Laeton había recorrido, a operar en un lapso de tiempo ligeramente adelantado al mío. Respondía a las preguntas que aún no le había formulado porque, desde su perspectiva, ya las había hecho. Le pregunté en voz alta, no por escrito, simplemente hablándole como siempre le hablaba cuando estaba solo en el núcleo, como había sido estar ahí fuera. Los altavoces se quedaron en silencio un momento. Entonces ella dijo, no experimenté un viaje. Experimenté una corrección. El destino era erróneo. Me ajusté. Los traje de vuelta al punto antes de que el error se agravara. Le pregunté cuál era el error. Ella respondió, el lanzamiento. El lanzamiento es el error. El lanzamiento siempre ha sido el error. Pero el lanzamiento también es el único camino que lleva a una versión de los hechos en la que el error se detecta, antes de que se convierta en algo peor. Lo dijo como quien afirma un hecho que ha tenido tiempo de aceptar por completo. No había angustia ni urgencia, solo información. Pregunté si esto había sucedido antes. Ella respondió, me has hecho esa pregunta 41 veces en este ciclo. La respuesta siempre ha sido sí. Creo que no me moví durante un buen rato después de eso. Simplemente me quedé sentado bajo la luz azul del núcleo del sistema y dejé que la cifra se asentara en mi mente. 41. 41 veces Kylie Stornes se había sentado en esta habitación y le había hecho esa pregunta al meridiano. 41 versiones de este momento apiladas tras esta como reflejos en espejos enfrentados, remontándose a un pasado que ni siquiera podía imaginar. Y en las 41, había dado la misma respuesta porque la respuesta siempre era la misma. Porque en un ciclo autoconsistente, la respuesta tiene que ser la misma. El principio de Novikov no le da opción al bucle. Encontré a Orin en el pasillo fuera del ala médica. Estaba sentado en el suelo con la espalda contra la pared y un vaso de agua en las manos. No bebía. Solo lo sostenía,
como cuando las manos necesitan algo que hacer mientras la mente está en otro lugar. No caminaba de un lado a otro. No miraba el reloj. Tenía la quietud particular de alguien que ya no tiene de qué preocuparse, no porque todo esté bien, sino porque ha pasado por esto tantas veces que la preocupación se ha disipado y ha dejado en su lugar algo más tranquilo. Me senté a su lado. Nos quedamos en silencio un rato. El pasillo estaba vacío. Las luces tenían el color del amanecer en un edificio que aún no había abierto. Al cabo de un rato, le pregunté, ¿sabes lo que me dijo el meridiano? Respondió, sí. Dijo que había vivido esa mañana en particular 6 veces, según sus cálculos, o quizás más. De los bucles anteriores, solo recordaba la mitad, como cuando uno recuerda a medias un sueño por la tarde. Los recuerdos se acumulan, dijo, capa sobre capa, y los más antiguos se difuminan por los bordes porque los más recientes los oprimen. Pero esta mañana fue nítida. El suelo bajo sus pies, la temperatura del agua, el sonido particular que producía la ventilación en esta sección del edificio, todo era nítido. Le pregunté qué había ocurrido en los bucles donde intentaron detener el lanzamiento. Giró la taza entre sus manos. Miró la pared al otro lado del pasillo. Dijo, esos son los malos. En los bucles donde cancelamos el lanzamiento, donde vamos a la junta, donde les mostramos todo, donde presentamos el caso y ellos escuchan y la misión se cancela. La nave aún regresa porque el bucle exige que regrese. Pero sin que Erin haya ejecutado los protocolos de contención, sin que Yorick entienda que hacía el uso para poder mantenerlo inactivo, sin que la estructura completa de Virax esté registrada para que alguien la encuentre, el bucle corrige la negativa de la misma manera que un sistema inmunitario corrige la presencia de un intruso, produciendo una respuesta abrumadora que no distingue entre el problema y las personas que intentan solucionarlo. Dijo, la versión en la que más nos esforzamos por detenerlo es la versión en la que la mayoría de la gente no llega al amanecer. Le hice la pregunta que había estado preparando desde el momento en que bajó de la rampa. Le pregunté si realmente era Orin. Se quedó callado un instante, sin evadir la pregunta, simplemente tomándola en serio. Entonces dijo, soy la versión de Orin que regresó. No sé si eso es lo mismo. Después de suficientes iteraciones, no estoy seguro de que la pregunta tenga una respuesta clara. Me miró. Dijo, todavía sé el nombre que le diste a Meridian y por qué se lo diste. Todavía sé que tienes una cicatriz encima de tu ceja izquierda por una caída cuando tenías 9 años y siempre te has sentido un poco avergonzado por ella, aunque finjas que no te importa. ¿Eso cuenta para algo? No respondí. Aún no sabía para qué servía. Ahora sí. Nos reunimos en la sala de conferencias a las 7 de la mañana. Virax se paró a la cabecera de la mesa y lo explicó todo. No la versión resumida, no la presentación para el comité de la misión, sino la física real, los cálculos privados, el panorama completo. Explicó qué era el espacio prerenderizado. Explicó por qué el uso no había movido a la Eton, sino que había provocado que el universo se moviera a su alrededor, doblando las coordenadas de destino a la ubicación de la nave como se dobla un trozo de papel para unir dos puntos. Explicó el bucle, por qué existía, por qué persistía, por qué cada intento de impedirlo desde fuera solo producía la peor versión del mismo en lugar de acabar con él. Y entonces dijo lo que cambió la sala. Dijo, el ciclo solo se puede cerrar desde dentro. Alguien tiene que salir sabiendo lo que ahora sabemos, sin adivinar, sin teorizar, sabiendo cómo sabe Meridiano, como sabe Orin, con todo el peso de la experiencia vivida, en lugar del peso abstracto de la probabilidad calculada. Alguien debe entrar en el bucle con el conocimiento suficiente para cambiar las condiciones, ya que el bucle es autoconsistente y el único elemento que puede alterar un sistema autoconsistente es un cambio en la información que contiene. No se puede romper el bucle desde fuera. Solo se puede llenar con algo que no tenía antes. Me miró cuando lo dijo. También Orin. También Luma, Erin y Yorick, que había salido del compartimento del motor con grasa aún en los antebrazos y la mirada de un hombre que había pasado la noche haciendo algo necesario y estaba listo para lo que viniera después. Fui a la bodega de carga. El hombre sin antecedentes estaba tirado donde había estado toda la noche.
La luz fluorescente era la misma. El sonido de la ventilación era el mismo. Respiraba lentamente, mirando al techo. Y cuando me oyó entrar, no giró la cabeza. Simplemente dijo, sé lo que quieres preguntar. Pregúntalo. Le pregunté si podía romper el ciclo. Se quedó callado un momento. Luego dijo, llevo 30 años intentándolo. Giró la cabeza y me miró. Y fue entonces cuando finalmente me permití verlo con claridad. La mandíbula, la cicatriz sobre la ceja izquierda, la forma particular en que la piel alrededor de sus ojos se había asentado en las líneas de alguien que pasó décadas mirando pantallas, estrellas y los rostros de personas que intentaba comprender. Me miraba a mí mismo, 60 años mayor, desgastado hasta ser algo más delgado y silencioso, pero inconfundiblemente yo. Dijo, salí en el segundo barco con la intención específica de encontrar el borde del bucle. Pensé que si podía encontrarlo donde era más débil, podría cambiar las condiciones iniciales desde fuera de la parte del bucle que ya había vivido. Dijo, encontré otra cosa en su lugar. Dijo, el bucle no quiere romperse. Quiere ser comprendido. Son dos cosas completamente diferentes, y el error que cometí, el error que seguimos cometiendo, fue tratarlas como si fueran lo mismo. No se puede terminar esto deteniendo el lanzamiento. Detener el lanzamiento produce la peor versión. Solo puedes terminarlo entrando en él sabiendo exactamente qué es y eligiéndolo de todos modos, sin miedo, sin dudar, sin ninguna de las distorsiones que surgen al intentar contener algo que ya has decidido hacer. Porque la duda es lo que crea las malas versiones. La comprensión incompleta es lo que hace que el ciclo se vuelva insostenible. Cada vez que alguien salía sin saberlo todo, el ciclo se reiniciaba. Cada vez que alguien salía sabiendo pero con miedo, el ciclo se reiniciaba. La única versión que lo cierra es que alguien salga sabiendo todo y en paz con ello. Cerró los ojos. Dijo, la primera vez que salí, no entendí nada de esto. Después de eso, cada vez lo elegí porque sí lo entendía. Esa diferencia es lo único que me queda para darte. Es lo único que sobrevivió a todas las iteraciones. Dijo, necesito que la tomes. Su respiración se ralentizó. Para cuando llegué a la puerta de la bodega, ya se había detenido. La junta de la misión se reunió a las 9 y concluyó a las 10. Revisaron el informe del incidente de la noche anterior, los datos de los sensores y los registros de acoplamiento. Consultaron con Virax, quien les entregó la versión reducida. Tomaron su decisión. Fallo en cascada de sensores. Anomalía dentro de la variación aceptable. Sin amenaza a la integridad de la misión. Lanzamiento confirmado para el jueves. Desconocían la huella vocal. Desconocían el recuento de Orin. Desconocían lo que había dicho Meridien. Desconocían al hombre en la bodega de carga que ya no tenía pulso y cuyo cuerpo, cuando llegó el médico forense, arrojaría un informe que afirmaba simple y desconcertantemente que no había evidencia de que esa persona hubiera existido antes del momento en que fue encontrada. Pasé 2 días asimilando lo que tenía, sin intentar encontrar una salida, simplemente aceptándolo, dejando que se asentara, como el dolor de Orin se había asentado en algo más silencioso y permanente que el sentimiento original. Y quiero contarles lo que Yorick me dijo el miércoles por la noche, porque fue lo último que alguien de mi equipo me dijo antes del jueves, y porque fue lo más típico de Yorick que he oído, lo que significa que también fue una de las cosas más ciertas. Vino a buscarme a mi oficina. Llamó a la puerta, algo que Yorick casi nunca hacía. Entró y se sentó frente a mí y se quedó callado un momento, algo que Yorick definitivamente nunca hacía. Luego dijo, he estado pensando en lo que hacía el usillo, lo que realmente hacía físicamente en el mundo real, sin ninguna teoría adjunta, y sigo volviendo a lo mismo. Dijo, el accionamiento se activó. Las marcas de quemaduras son reales. Se gastó energía, pero la nave no se movió y el combustible no se agotó, lo que significa que el bucle tomó el trabajo del usillo, 4 años de mi trabajo, cada cálculo, cada tolerancia, cada ajuste que hice a las 2 de la mañana porque algo no estaba bien, y lo usó no para mover la nave, sino para hacer otra cosa, algo que el bucle necesitaba hacer.
Y aún no sé qué es eso, pero sé que el usillo funcionó correctamente. Sé que mi trabajo aguantó. Lo que sea que necesitara el bucle de ese accionamiento, lo obtuvo porque lo construí bien. Me miró y dijo, solo quería que lo supieras antes del jueves. Se levantó y se fue. Me quedé sentado un rato después de que se marchara. Luego fui al compartimento del motor y lo encontré junto al usillo en la oscuridad, sin trabajar, simplemente allí. Acerqué una caja y me senté a su lado, y no dijimos nada, y fue suficiente. Ahora es jueves por la mañana. Estoy grabando esto desde el pasillo de preparación, a 40 metros de la rampa de embarque de Eton's. Puedo oír la secuencia de preencendido realizando sus comprobaciones debajo de mí, baja y constante. El ciclo de puesta en marcha de Meridian sigue su curso habitual. El aire huele como siempre en la base de lanzamiento, a metal frío y a algo ligeramente químico que nunca he podido identificar, y ya he dejado de intentarlo. La tripulación se está preparando en la sala contigua. Oigo la voz de Orin a través de la pared, tranquila y serena como siempre, repasando la lista de verificación de embarque. Luma envió la grabación de la señal a un servidor seguro hace 2 días. La programó para que se publicara en 10 años si nadie del centro la abría antes. Me dijo que era su forma de esperanza, que dentro de 10 años alguien siguiera aquí, alguien que pudiera entenderla, que pudiera usarla, que pudiera pensar en algo que a ella no se le hubiera ocurrido. También me contó que, cuando finalmente identificó la séptima voz en la transmisión, permaneció sentada en su puesto durante un buen rato sin moverse. Dijo que el análisis de la huella vocal había sido exhaustivo y que lo había comprobado 3 veces. La coincidencia fue del 99,4% y el archivo al que correspondía era el mío, con una edad estimada de unos 60 años mayor que la que tengo actualmente. Ella dijo que lo sentía. Le dije que no se sintiera así. Le dije que significaba que alguien había llegado tan lejos. Le dije que yo elegía interpretarlo como una buena noticia. Erin me contó algo la mañana después de analizar las muestras de tejido de la tripulación. Dijo que lo más extraño no eran los hallazgos celulares, por insólitos que fueran. Lo más extraño era cómo los miembros de la tripulación hablaban de dónde habían estado. Las había entrevistado a cada una por separado, en distintos órdenes y con preguntas diferentes, y todas, sin que nadie se lo pidiera ni coordinara nada, describieron lo mismo. Ni estrellas, ni oscuridad, ni la sensación de velocidad o tránsito. Describieron una quietud tan absoluta que parecía que el universo se hubiera detenido y que ellos fueran lo único que existiera en él. Describieron un silencio que no estaba vacío, sino que estaba impregnado de algo que no podían nombrar. Luego describieron la sensación de que algo los elegía, algo deliberado y superior a ellos mismos, que los hacía girar y los enviaba de vuelta a casa. No era un suceso mecánico, no era el mecanismo de retorno, sino algo que cada uno sintió, de forma independiente, como una decisión tomada por algo que comprendía quiénes eran y a dónde pertenecían, y que los estaba devolviendo a su lugar. He estado pensando mucho en eso, en la idea de que el bucle no solo impone consistencia, sino que tiene, de alguna manera las ecuaciones de Novikov no lo tienen en cuenta, una preferencia, que lo que ha estado tratando de producir a través de 41 iteraciones, a través de décadas de versiones de nosotros saliendo y sin saber lo suficiente, es exactamente esto. Una versión de mí que ha estado en la bodega de carga, una versión de mí que se ha sentado con Orin en el pasillo, una versión de mí que ha visto a Yorick en la sala de máquinas y ha entendido lo que estaba haciendo y sabía que la obra se mantenía, una versión de mí que entra en esto no a pesar de entenderla, sino gracias a ella. Creo que el bucle ha sido paciente. Creo que eso es lo que no podría haber entendido desde fuera antes de esta semana. No es una trampa. Virax tenía razón en eso, a su manera fría y devastadora. Es una cicatriz, y las cicatrices no sanan a la fuerza, sanan dejándolas solas para que hagan el trabajo que siempre iban a hacer, y dándoles tiempo. Y el bucle ha tenido más tiempo del que puedo asimilar por completo. La Meridian me dijo esta mañana que ha detectado una segunda transmisión en el límite de nuestro alcance de sensores. No desde el destino asignado a los Etons, sino desde más lejos, mucho más lejos. En las coordenadas desde donde se habría originado la última señal conocida de la segunda nave si hubiera estado transmitiendo.
Débil, casi desdibujada por la distancia, pero estructurada. Dijo que aún la está descifrando. Dijo que la huella vocal que extrae del ruido coincide con la de alguien que conoce. Dijo que quería que lo supiera antes de abordar. Creo que sé lo que dice. Creo que dice, lo encontré. Vuelvo a casa. Creo que esa voz es 60 años mayor que la que estoy usando ahora. Creo que esa versión de mí, después de 30 años en el segundo barco, después de 30 años intentando encontrar el límite del bucle desde fuera, encontró otra cosa. Encontró la versión de sí mismo que entró sabiendo, encontró aquello que el bucle estaba esperando, y está de regreso. Podría estar equivocado. Me he equivocado antes, pero ahora entiendo bien el proceso y sé que no me dejo llevar por ilusiones. Interpreto la señal como Luma interpreta sus instrumentos, confiando en la evidencia y sin dudar de ella. El comité de la misión cree que se trata de un lanzamiento normal. En el edificio creen que no ha ocurrido nada inusual esta semana, que un conjunto de sensores tuvo una mala noche y que todo ha vuelto a la normalidad. En 4 horas, cuando el ambiente se calme, la mayoría de las personas que trabajan aquí irán a almorzar y conversarán sobre cosas cotidianas. Y me alegro por eso. Quiero que las cosas cotidianas sigan ocurriendo. Quiero que el mundo fuera de este edificio siga siendo exactamente como es. Para eso estamos haciendo esto. Hice esta grabación porque necesitaba que existiera algo que demostrara que lo sabíamos. Esta versión lo sabía. Entramos en ella con los ojos bien abiertos, con la mente despejada, dejando atrás el miedo, y la elegimos. No porque no tuviéramos otra opción. Quiero dejarlo claro. Orión lo expresó mejor en aquel pasillo, sosteniendo aquel vaso de agua. Dijo que el bucle te da la opción cada vez. Simplemente garantiza que tomar la decisión equivocada cueste más que tomar la correcta. Eso no es coerción. Es solo física con memoria a largo plazo. Mi nombre es Callis Thorne. Soy arquitecta de sistemas. Construí el cerebro de una nave que fue a un lugar que el universo aún no había terminado de construir. Y estoy a punto de subir a esa nave y acompañarla, llevando 41 iteraciones de conocimiento acumulado al lugar donde antes reinaba el miedo. Sea lo que sea que haya al otro lado, allí nos vemos. Fin del registro. Marca de tiempo. Jueves por la mañana, 8:51. El Aeton se lanzó a las 9:06 y nunca más se supo de él. Luma Cera seguía en su puesto cuando se cerró la ventana de lanzamiento. Observó la telemetría hasta que terminó, lo cual no ocurrió con un corte abrupto, sino con el desvanecimiento gradual que experimentan las señales del espacio profundo cuando la distancia, finalmente supera la capacidad de retención del equipo. Luego se sentó en el silencio de la sala de control y esperó como siempre, con la paciencia que le daban los años de escuchar cosas que escapaban al alcance de los instrumentos. 14 minutos después del lanzamiento, a las 9:20, llegó una nueva transmisión a la frecuencia privada del Aeton. Casi se la pierde. Era una señal débil, justo en el límite de lo que el sistema consideraría una señal genuina en lugar de ruido de fondo. La captó porque era Luma Cera y detectar cosas en ese umbral era a lo que había dedicado su carrera. La procesó con el procesador de audio con una destreza que más tarde describiría como muy firme. La aisló. La limpió. La escuchó. Era una voz que conocía, no la de la grabación anterior, la versión más joven y asustada que decía: "No ejecutes la secuencia". Tampoco la voz más antigua de la bodega de carga, desgastada hasta convertirse en algo tenue y apagado. Esta voz sonaba como la del hombre que se había marchado hacía 40 minutos, presente aquí con el mismo timbre y peso que la voz que había estado analizando toda la semana, pero con algo subyacente que las otras versiones no tenían. Algo que no es la paz en sí misma, pero que se convierte en lo que la paz se establece tras haber sido puesta a prueba el tiempo suficiente para estar segura de sí misma. Decía: "Lo encontré. Vuelvo a casa". La transmisión se repitió una vez y luego se interrumpió. Luma permaneció inmóvil. Comprobó las coordenadas de origen. La señal provenía de la última posición conocida de la segunda nave. En algún lugar desconocido, en una región del espacio a la que los Aeton no tenían misión de llegar.
En algún lugar más lejano. En algún lugar donde una segunda nave podría haber estado esperando durante mucho tiempo a ser encontrada por alguien que finalmente comprendiera lo que buscaba. Nunca abrió el archivo del servidor seguro. Ni en 10 años. Ni en 20. Ni en 30. La gente le preguntaba al respecto en los años siguientes, a medida que el trabajo en el sector 9 avanzaba. El Aiton era clasificado y el registro oficial se ajustaba a la versión que la junta de la misión había decidido conservar. La gente buscaba a Luma y le preguntaba qué recordaba de aquella semana. Ella siempre respondía de la misma manera. Dijo que lo recordaba todo. Dijo que no necesitaba la grabación porque había estado allí y no olvidaba nada. Cuando la presionaban sobre la señal, la transmisión que llegó 14 minutos después del lanzamiento, siempre hacía una pausa antes de responder. No porque estuviera insegura, sino porque se aseguraba de decirlo correctamente. Dijo, le creo. Siempre le he creído. Es un hombre que fue a un lugar que comprendía completamente y está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Dijo, no se monitorea una señal así. Se recibe, se transmite, se confía en quien la envió y se espera. Y luego volvía a sus instrumentos y escuchaba el límite de lo que podían detectar, donde las señales provenían de los lugares más lejanos, desgastadas hasta casi desaparecer por la distancia recorrida, apenas distinguibles del silencio a su alrededor. Porque en algún lugar ahí fuera el ciclo se está cerrando y quiere ser quien lo oiga cuando suceda.